Muy bien, amada familia. Pues qué gusto volver a estar aquí con ustedes. Vamos a tener algunas, aquí les vamos a presentar algunas cosas que vamos a ir hablando sobre la marcha. Y bueno, si ya tienen su Biblia lista, pues ábranla. Si no la tienen lista, vayan por ella, para que la tengan lista, ya sea en electrónica o en impresa o como la quieran. Pero bueno, necesitamos participar con la lectura de la Biblia para que podamos entender la palabra de Dios y lo que Dios nos quiere hablar y revelar en cada una de estas situaciones que Él nos pone. Bueno, pues yo voy a referirme primero a los Salmos, al 84:10. Les quiero leer esto que dice y que dejó escrito el Señor en este Salmo. Dice, en el Salmos 84:10, dice, porque mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Bueno, es hermosísimo leer esto que David dejó escrito, en donde él dice, es mejor estar un día en tus atrios que habitar fuera de los atrios. Entonces, obviamente, cuando vemos esto, hay un contexto en el cual David, por la cual escribe particularmente esto. Obviamente se refiere al templo de Dios, pero en ese entonces David todavía no había templo. El templo lo construyó Salomón y la primera representación del templo, de lo que iba a ser el templo, se llamó el tabernáculo de reunión, que era prácticamente lo mismo, pero era un templo, vamos a decirlo así, montable y desmontable, conforme la nube del Señor, la presencia del Señor se movía mientras estuvieron 40 años en el desierto para cruzar hacia la tierra prometida. Ese templo montable y desmontable se iban moviendo por ahí. Y David se refiere a ese templo, aunque también, como les menciono, el templo aún no estaba construido. ¿Qué significa atrio? Significa patio. En realidad, atrio es un patio. Entonces, ahorita les voy a mostrar un poco cómo estaba configurado lo que se le llama la tienda o el tabernáculo o el lugar de reunión cuando estaban, me refiero a la tienda montable y desmontable, que era portátil de alguna manera. Entonces, Salomón sabe, David sabe, porque a David algo que lo consumiera era estar en la presencia de Dios, era estar con el Señor. Inclusive un día él y sus amigos se metieron al templo y se comieron los panes de la preposición y inclusive Jesús toma ese hecho y les dice, ¿qué no recuerdan cuando David entró y comió de los panes junto con sus amigos? A David lo consumía estar, o sea, él era rey, pero él no era sacerdote, entonces él no podía entrar a ministrar ahí por ley, por la misma ley, pero a él le consumía. Entonces él lo que se refiere es, dice, yo prefiero estar en el patio de la presencia de Dios, en los patios del templo de Dios, en el patio de del tabernáculo de reunión de Dios, que estar en cualquier otro lugar. Lo que dice aquí en el Salmo es, yo cambiaría un solo día por mucho más de lo que, yo cambiaría un día más, un día solo en los atrios donde se manifiesta Dios, que una vida entera fuera de cualquier lugar. O sea, él fuera de dejar un aspecto, vamos a decirlo así, romántico, buena onda, poético, para que los salmos suenen lindos, divinos, emocionantes, aunque lo son, realmente lo que él dice sale de aquí, o sea, está escrito desde el corazón, porque nace esto en el corazón de Dios. Y lo que Dios nos enseña a través de este texto que nos relata el rey David es que vivir en la presencia de Dios, eso es lo que nos debe de consumir. Vivir en la presencia donde Dios se manifiesta es el lugar, el momento y la situación adecuada para la vida ahora para nosotros cristiana, antes para ellos judíos. Por eso los llamaban una vez al año a subir a Jerusalén cuando ya estaba el templo, a que todas las familias fueran a adorar al Señor. Es decir, que todos de alguna manera tenían que moverse de sus lugares, ir una vez al año, adorar y regresar. Esa es la importancia y por eso David dice, yo prefiero un día en la presencia del Señor y lo cambio por cualquier cosa, pero yo necesito estar con el Señor, necesito vivir cerca de nuestro Señor. Él no se conformó con vivir sabiendo que hay un Dios y que él era, vamos a decirlo así en ese entonces, judío o hebreo o israelita. O sea, para nosotros no había una conformidad solamente por ser cristianos y por saber que la poderosa obra. Es decir, que del saber al vivir hay una diferencia y eso es lo que vamos a ver precisamente hoy. Cómo pasar del saber y conocer de Dios al vivir a lo perfecto y hasta la última consecuencia o hasta la última situación a la que Cristo nos ha llamado. Lo van a ir descubriendo conforme vaya yo con este relato. Bien, por otro lado, también sabemos que en Hebreos 4, del 15 al 16,
Dice lo siguiente, abran su Biblia en Hebreos 4, yo les voy a leer dos versículos que dice 15 y 16. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote, habla de Jesús, incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más lo necesitamos. Bueno, aquí está hablando Pablo, le escribe a la iglesia y le dice esto que estamos viendo, dice, lo que primero nos relata es que obviamente dice que Jesucristo representa la figura del sumo sacerdote, del máxima autoridad sacerdotal ya en la vida de nosotros como cristianos, y por otro lado dice que además, bueno, nos relata que además él fue tentado en todo, pero que él no pecó, al igual que nosotros. Entonces, obviamente, cuando tomamos la fuerza y la vida de Cristo, las tentaciones empiezan, ahí es cuando se pierde el poder del pecado, porque el pecado pierde poder ante la sangre del Señor. Y entonces, cuando vivimos entendidos y disfrutando algo que la iglesia no ha hecho y que debe de hacer es disfrutar de vivir y tener la sangre de Cristo. Obviamente la única forma de disfrutarlo es en justicia y en santidad y desde luego en presencia de Dios. Entonces cuando esto nos lo relata Pablo por el corazón de Dios, nos dice que Jesucristo también fue tentado, pero que él nunca pecó. Entonces nos invita a algo más, ¿no? A disfrutar de una vida sin pecado, santa y padre. Pero luego dice algo muy interesante, así que o sea, por cuanto tenemos esa bendición de Dios, acerquémonos. ¿Y qué significa acercar? Caminar, adentrar, o sea, acerquémonos a un nuevo lugar, bueno, a una de tu situación o de tu lugar actual, muévete a un lugar diferente que se llama el trono de la gracia donde está Dios. Entonces lo que dice es, sal de tu realidad natural y en fe y en espíritu y en amor, tú tienes la confianza para entrar hasta el trono de la gracia, porque dice, acércate con confianza. Esto se habla en un contexto de el Nuevo Testamento. En el Viejo Testamento tú no le puedes decir a nadie, entra hasta el lugar santísimo con confianza, porque obviamente eso era solamente reservado para Aarón y toda la descendencia de Aarón que viene de Leví, prácticamente que son los sacerdotes, ¿no? La tribu de Leví. Entonces ellos son los únicos que podían entrar ahí a ministrar y solamente el sumo sacerdote podía entrar hasta el lugar santísimo una vez al año según los ritos, rituales y orden de Dios. Entonces, lo que el Señor nos dice es, tú debes de acercarte con fe, debes de acercarte creyendo, debes de acercarte a Dios con confianza, con el deseo de agradarlo, con determinación inconmovible ante cualquier circunstancia. Acércate con confianza porque el camino está abierto para que te puedas acercar. Imagínense, esto se lo dicen a alguien en un contexto hebreo y dirían, esto es blasfemia, pero en realidad no, porque Jesucristo, nuestro sumo sacerdote, el día en que él falleció, murió en la cruz, el velo se abrió. Y yo diría que el velo no se rasgó. Yo lo que diría es que Jesús mismo rasgó el velo. Entonces tenemos que entrar con amor hasta el lugar, hasta el trono del Señor y sin interrupción. O sea, el Señor te dice, acércate con confianza. Es como cuando le dice a alguien, no, ven con confianza. O sea, esto va en serio, va con buena intención, va con buena onda, va con algo sano y con algo que te va a servir. Por eso acércate y esa es una forma de decirnos, no tengan miedo a acercarse, a vivir en la presencia de Dios, pero sépanse que la sangre de Jesús, disfruten que Jesucristo ya hizo esto para que ustedes con confianza y sin interrupción, sin trabas, acércate. Si tu mente te detiene, dile a tu mente que no, que tú te puedes acercar a Dios porque Dios te va a lavar. Si tus pecados te detienen, asegúrate de que ya determina no volverlos a cometer, pero acércate con confianza. Disfruta del poder de la sangre que alguna vez predicamos hace algunos meses por aquí, por esta misma cámara. Disfruta de la potencia y del poder que la sangre del Señor tiene para que lleves una vida que de verdad disfrutas porque sabes que la sangre del Cordero está sobre ti, que ha sido rociada sobre ti, sobre tu familia, y que tú vives en esa verdadera gozo, poder y potencia que proviene del Señor. Por eso yo dice, acércate, no tengas miedo, acércate con confianza a ese trono, acércate, y él ahí ya nos llamaría como en términos del tabernáculo o del templo, hasta el lugar santísimo, ¿no? Entonces, vemos que el Señor nos está llamando a que de verdad vayamos ligeros, pero con amor, que nos acerquemos con amor, es decir, con pacto de agradar al Señor, con confianza, que cualquier temor o cualquier acusación que nos diga tú no eres digno y no te debes de acercar al Señor por esto, al contrario, que hoy tomes ese brío, esa renovación en el Señor y digas,
voy a atender esta invitación que Jesús nos hace, acérquense con confianza al trono del Señor. O sea, Jesús nos está invitando directamente. Pásale, aquí está tu lugar. Y si Él nos invita a un lugar, es porque ese lugar nos pertenece y porque ese lugar es en el donde Dios quiere vernos. Ese lugar es el punto de reunión entre Dios y tú o entre Dios y yo. Por eso dice, acércate al trono, ten confianza. Recuerda que el trono está basado en justicia y justicia es separar lo bueno de lo malo. Entonces usted dice, vente, acércate para que sepas caminar en lo bueno, desechar lo malo y mantenerte en lo bueno, aún como Jesús lo hizo cuando tuvo tentaciones y que esas tentaciones querían provocar algo de maldad operando en Jesucristo y que se coronaron pecado, pero Él no lo hizo. Así nos llama el Señor, a que estemos pendientes de acercarnos al trono de la gracia. Así que, bueno, pues yo con mucho gusto le digo al Señor sí y amén. Y luego, el Señor hablando un poquito, parece que voy a cambiar el tema, pero no. En Juan 14:6, viene una de las declaraciones, bueno, en Juan vienen muchos, Jesús que dice, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta, yo soy, y así sucesivamente. Pero sabemos que en Juan 14:6 se manifiesta un yo soy que nos dice tres cosas a la vez, que dice, Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Lo que Dios dice es, nadie puede llegar al trono si no es por mí. Nadie puede llegar al trono de la justicia, al cual los estoy invitando, pero el medio por el cual van a llegar soy yo. Pero a diferencia de los otros yo sois, lo que Jesús nos enseña y la diferencia de con los otros es que aquí nos dice, yo soy el camino, 1, la verdad, 2, y la vida, 3. Y entonces podemos comprender que este yo soy implica un 3 en 1. No son tres figuras independientes o individuales, sino que cuando en el contexto y en la literatura tú pones y, o sea, si me dicen, oye, usted está casado, sí, mi matrimonio está conformado por Alex y Eli, entonces ese y hace que se ligue y que se una y que se haga uno lo mismo. Oye, ¿y esto qué es? Café y leche. Ah, ok, pues ya no se puede dividir porque ya es uno, ya se mezcló. Entonces, el y une las partes y en este caso los sustantivos que Jesucristo es. Jesucristo nos enseña que tres sustantivos son uno solo y que esos tres están en Él, en la deidad, en la entidad que Él es, la divinidad que Él es. Entonces comprendemos que yo soy son tres diferentes, bueno, perdóname, la palabra no es diferentes, son tres en uno. El Señor nos habla de tres momentos, de tres sustantivos que son uno solo. Y bueno, como sabemos, Jesús en algún momento, también en el tabernáculo, que era ya el edificio como tal, Él partió el velo. Es decir, que cuando Él murió, el velo se partió y no solamente nos declara que ya la manera física de acercarse a Dios, porque nos dice acérquense confiadamente al trono, lo que nos dice ya que cuando Jesús abre el velo, además ese velo tenía como 30, 40 centímetros de grueso, ni una espada de un lado a otro se podía cortar, una cosa muy pesada por los materiales y demás. Pero porque el Señor así lo hizo, se abrió el día que Él estuvo ahí en el monte del Gólgota, sabemos esa historia. Entonces lo que Dios dice, ahora ya es una manera diferente de acercarse a Dios, y aquí lo que les acabo de relatar hace un momento en Hebreos 4, 14 y 15, pues es eso lo que Dios nos enseñó, que va ahora por por medio de Jesús. Pero bueno, recuerda, Jesús es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y aquí es en donde les quiero empezar a relatar cómo llegó esta palabra, porque algo que, pues leyendo, estudiando, me encontré con algo que me ayudó muchísimo y que me hizo que de ahí naciera esta palabra. Se los quiero compartir como siempre, lo que Dios pueda irnos enseñando, pues lo quiero ir compartiendo con la iglesia para edificación. Miren, les voy a enseñar aquí, vean sus pantallas, por favor. A lo que yo me refería con la tienda de reunión. Ahí lo que ven, esto lo saqué de un libro que tengo aquí en casa. Esa es la tienda de reunión, ¿no? Si ustedes ven, hay postes de madera por todo alrededor para separar de adentro y hacia afuera. Y adentro es en donde sucedía la vida ministerial de los sacerdotes, es decir, del encortinado blanco hacia adentro. Y luego vemos que dentro del encortinado blanco hay un edificio de tela
que también estaba construido por maderas y demás, pero luego cubiertos por telas. ¿Saben que una de las telas, acabo de pasar por ahí en alguna de mis lecturas de Biblia, y dice que les dijo que tiene muchas capas, tiene varias cubiertas ese edificio que está dentro del edificio blanco? Una de ellas era con piel de delfín, y yo me puse a ver dónde estaban ellos y dónde les quedaba el mar para ir a agarrar delfines y luego quitarles la piel y luego coser la piel. Dije, bueno, menudo trabajo que el Señor les dio, pero ellos en obediencia lo hicieron. Bueno, está en la limitación, y afuera de esa limitación estaba las tribus. Pero si ven ustedes las tribus, algún día busquen una imagen, estaba una columna hacia el este, vamos a decir hacia el este de este lugar de reunión o el tabernáculo, estaban 3 tribus, ponían sus tienditas. Luego hacia el norte otras 3 tribus ponían sus tienditas para vivir, y luego del centro hacia el oeste otras 3 tribus de las 12 de Israel ponían sus tienditas para vivir, y luego hacia el sur otras 3 tribus. Es decir, que desde ahí se anunciaba la cruz, porque la formación que Dios les dio es que vivieran 3 tribus, una al norte, otra al sur, otra al este y otra al oriente, y eran en forma de cruz. Entonces ahí también hablaba de la profecía del Señor. Pero bueno, regresando a que es una representación, es el templo portátil o movible o desmontable, que luego fue sustituido ya por el templo arquitectónico que conocemos, que edificó el rey Salomón. Pero bueno, la función es la misma y el significado y la simbología es la misma. Aquí vemos dentro del encortinado blanco, que es lo que separaba al pueblo de la actividad sacerdotal, es el telar blanco. Adentro incluía otro edificio más chico. Si ven, hay un patio o un atrio, ahí es en donde encontramos la palabra atrio, de la cual nos hablaba el rey David. Ahí está el atrio, en donde en ese atrio o en ese lugar abierto, a ese lugar, ¿cómo se dice cuando no estás en un edificio al aire libre? A la intemperie, ahí está, esa es la palabra que buscaba. Ahí tenemos 2 elementos a la intemperie. Primero está el altar de bronce, en donde sacrificaban los animales, y luego estaba siguiente, está la fuente de bronce, que también ahí era para lavarse. Luego sigue el encortinado que les platiqué, que en una de las capas tiene piel de delfín, y ahí sí pueden ver en el corte, hay ¿cómo se llaman? Dos lugares. El primero, que es el lugar santo, que es la primera, y luego ven un encortinadito. Bueno, ahorita les enseño en la siguiente lámina, pero así es como se componía. Es decir, que si ustedes ven esta escena, primero vamos a encontrar que la primera puerta que había que cruzar para entrar hasta el lugar santísimo, como los sacerdotes, o en este caso el sumo sacerdote, y aquí es en donde llegó la palabra que les estoy platicando y que les estoy transmitiendo, es que esta primera puerta para entrar de fuera del pueblo y entrar al tabernáculo, al palacio o al lugar en donde Dios habitaba, esa primera puerta los judíos le llamaban el camino. Entonces vemos que el camino en realidad para el mundo hebreo es una puerta de un fuera de Dios a un dentro de Dios. Qué interesante, ¿no? Pues obviamente ya podremos ir deduciendo lo demás. La segunda puerta para entrar al lugar santo se conoce la puerta para el mundo de ese entonces, para los judíos hebreos, le llamaban la puerta de la verdad. Entonces, vemos que ahora la segunda puerta, y cuando Jesús nos dice que Él es el camino y la verdad, también en realidad en esta parte física y espiritual nos está hablando de puertas. Y la última, que es donde se entraba una vez al año hasta el final, bueno, una vez al año el sumo sacerdote a la presencia de Dios, pues esa puerta, ese encortinado, ese velo, pueden llamarle lo que sea, puerta, encortinado o velo, entonces ese se llamaba la vida. Cuando yo leí esto, dije, yo me puse a pensar, cuando Jesús se levanta y les dice, ahí en el Juan les dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre por medio de mí. Claro, para mí es un texto increíble, es para vivir y demás, pero para ellos les estaba hablando de algo más, y por eso había un choque tan fuerte cultural, como cuando te platiqué lo que le dijo a la mujer adúltera, que les dijo, oye, ¿y dónde están tus acusadores? Ya no hay nadie, ya no hay quien te acuse. Pues yo tampoco te acuso, porque obedecía al cumplimiento de una ley y de un contexto. Es decir, que el mundo hebreo judío tiene el contexto, y nosotros los cristianos tenemos el centro, que es Cristo. Así que bueno, se imaginan cuando Jesús dice, pues yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, nadie llega al lugar santísimo si no es por mí. Bueno, híjole, pues esto claro que a nivel y lo que se conoce, pues obviamente que solamente los sacerdotes por ley mosaica, entonces sonaba hasta una blasfemia. Dentro del atrio o del patio del camino, que esos son los atrios que les hablaba, o patios,
estaban dos elementos que ya les dije. Estaba el altar de los sacrificios, donde se sacrificaban los animales, y también estaba la fuente de bronce. Entonces, con este entendimiento, yo les quiero platicar lo siguiente. Vemos que en el primer atrio y en la primera puerta, o sea, cuando Jesús llama y dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, él se está refiriendo, claro, a tres aspectos sustantivos que están contenidos en él y que son indivisibles. Eso es lo más importante. Es decir, que nosotros sabemos que en el Apocalipsis Dios nos dijo, y Dios nos hizo una generación de reyes y de sacerdotes para nuestro Dios, para nuestro Padre. ¿Qué significa eso? Que ya podemos operar y fungir la iglesia cristiana como sacerdotes, como el equivalente a la tribu de Leví, por las acciones, por el espíritu, es decir, Dios se proveyó toda la generación. Los que vamos a entrar al cielo solamente podemos cumplir esas funciones, bueno, debemos de cumplir esas dos funciones. Somos reyes, reinamos, gobernamos bajo las leyes de nuestro gobierno y el rey de Dios, y somos sacerdotes, es decir, ministramos a Dios. Y alguna vez leí que sacerdote significaba el enlace en ese entonces entre Dios y las personas. Entonces nosotros también funcionamos en esa intermediación para que conozcan y para predicar a Jesucristo. Entonces, bueno, sabiendo que somos sacerdotes y que fuimos constituidos según la revelación a Juan como sacerdotes, es por eso que Jesús rompe el velo del templo, porque dice, es que la forma de acercarse ya va a ser otra, pero la figura y el contexto se permanecen o son similares, pero la forma de llegar al Padre está contextualizada de alguna manera con lo que yo conocía como el templo o como lo que en algún momento se hizo el templo, pero en realidad él habla de una vida espiritual, pero tiene cosas que el Señor me fue hablando durante estos últimos 10 días que yo leí esto, en donde, bueno, lo primero que vemos es cuando tú entras y cruzas el primer telar como sacerdote, tú o tu varón o tu mujer, como hijos de Dios o hijas de Dios, el que cruza el primer telar, habla del mundo que no está en Cristo afuera. Afuera del encortinado blanco está el mundo que no ha entrado al cuerpo de Cristo, el mundo que no ha reconocido a Jesucristo como Señor y como Salvador, como autoridad, como Rey, como divino y como suficiente Dios para llegar al Padre. Entonces esos viven afuera, esos no están adentro. Pero Dios, cuando dice que constituyó una generación para sí de reyes y de sacerdotes, pues obviamente nos dice, los sacerdotes tienen que entrar a una dimensión diferente. Por eso lo vemos y decimos que el camino, la verdad y la vida es un aspecto espiritual que debemos de vivir. Entonces, fuera del tabernáculo está la gente que hoy no ha entrado, y esperemos que sea mucho más la que entre adentro para que puedan ser salvas. Una vez que tú entras, simbólicamente, cuando aceptas al Señor, a Jesucristo, tú entras ya al patio del Señor, a los atrios que nos hablaba el rey David, que decía, yo prefiero estar en los atrios, en el patio un ratito, un día, que una eternidad en un mundo caído y de maldad. Pero yo quiero un día, y eso es lo que nos dijo ese salmo que les leímos. Entonces, cuando vemos que está el altar del sacrificio, obviamente nos representa la máxima obra. Acuérdense de algo, que la escritura revela la escritura. No son revelaciones locas ni descocadas. La escritura revela la escritura. Si tú quieres encontrar una verdad en la Biblia, la vas a encontrar a través de la escritura, en la escritura, con pasajes o con aspectos que sean muy parecidos, porque esto todo está conectado, porque así es como Dios lo diseñó. Alguna vez dijo Dani Chipola, si tú quieres una verdad en la Biblia, la vas a encontrar a través de ella. Lo mismo que él dijo, te lo digo yo. La misma escritura te va a revelar otra porción de la escritura, porque así es. Entonces, entendiendo esto, nos representa al mundo que no tiene a Jesucristo. Pero cuando tú entras y decides reconocer al Señor, lo primero que pasaba con un animal que entraba a ese lugar es que era sacrificado. Es decir, que había un intercambio de muerte por vida. O sea, ese animal moría para que la familia o la persona que entregaba ese sacrificio o ese animal adquiriera la vida a través del perdón de los pecados, porque el pecado se paga y únicamente se factura con muerte, porque así es como lo estableció Dios. Entonces podemos ver que ese es el altar en donde se hacía el sacrificio, y tú cuando entras simbólicamente a ese lugar, entras y recibes el beneficio de la sangre del cordero. Ahí ese cordero ya está sacrificado una sola vez y no más, para que el que cruce por ese lugar ya pueda obtener todo el beneficio de adquirir la erradicación del pecado y de una nueva vida, ya vivir dentro del atrio, ya entraste al atrio. Y luego el segundo elemento que vemos ahí es la fuente, que era de bronce y que tenía espejitos, y me encanta porque los espejos obviamente lo que te ayuda es a verte a ti mismo, pero el espejo hoy lo usamos de una manera pues, práctica, para peinarnos, para rasurarnos o para arreglarnos o para maquillarnos o para
lo que sea, pero en ese entonces lo que Dios te decía es, te tienes que ver a ti mismo. Y el espejo no miente. Entonces habla de una sincerización, de ser sincero contigo mismo, quién eres, cómo estás, cómo vas caminando, porque lo que había que llegar era a esa fuente, a lavarse las manos, a hacer este lavado. Entonces, lo que el Señor nos enseña ahí en esta es la purificación de los pecados. O sea, la sangre te radica, pero viene la purificación por medio del sacrificio. Lo siguiente es que eres lavado por el Señor. Y esto representa, cuando el Señor nos dice que Él es el camino, la verdad y la vida, y nos enseña que la primera puerta, cortina o velo es el camino, hay una segunda puerta y dimensión que se llama la verdad, y hay una tercera que se llama la vida. Dios nos llamó a la tercera, porque Dios nos dijo acérquese con confianza hasta el fondo, hasta el final. Lleguen al final, no se me queden al principio. Y el Señor, esto es lo que me hablaba, que hay un sector de la cristiandad en el mundo que está viviendo hoy en el atrio, que está estacionada en el atrio y que se queda recibiendo el sacrificio del Señor, que lo ha aceptado, que sabe que está purificado de sus pecados y sabe que es una obra hermosa, llena de gracia, de favor inmerecido y de una ternura de Dios increíble, a lo cual le damos la honra, la gloria y la alabanza. Pero en realidad hay un sector de la cristiandad que vive estacionado en el atrio simbólicamente, es decir, que ya aceptaron que son cristianos y que ya dicen, bueno, yo salvo y libre de pecado y ya estoy bien. Pero Jesucristo no nos llamó a eso. Jesucristo nos llamó a lo que Pablo le llama la carrera, es decir, es llegar al final. Y llegar al final no es quedarte en el patio en donde están los sacrificios y la purificación a través de la fuente. Lo que Dios nos dice es, un sacerdote entra hasta el final y un sacerdote concluye su recorrido y tú y yo espiritualmente y por constitución de Dios somos sacerdotes para nuestro Dios. Entonces no podemos como cristianos simplemente vivir pensando que ya, ay Señor, qué lindo, yo soy salvo, ya me limpiaste mis pecados, gloria a Dios, aleluya. Sí, ya estás dentro del tabernáculo, dentro del templo, dentro del lugar de habitación de Dios, dentro del lugar donde Dios se manifiesta. Ya pasaste la primera puerta, que es el camino, y por eso se llama el camino, porque te lleva hasta el final, que es la vida y que ahorita lo vamos a ir entendiendo un poco más. Eso es lo que representa ahí, pero Dios no nos llamó porque dice Jesucristo, yo no soy el camino o la verdad o la vida, no. Y nos dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y los tres, y como Jesucristo es indivisible, entonces nos habla de una sola verdad, de un solo propósito y de forma de vivir cristianamente en Jesucristo, pero con tres cámaras o etapas diferentes. Ahí es en donde la mayor... Y lo que Dios nos dice es, no te quedes en el atrio, camina hasta adentro, porque yo te llamé, te invité a que vayas confiadamente hasta el trono de la gracia. Después de eso, viene otro sector de la cristiandad, otros ya más maduritos, en donde, o menos rebeldes, ya los que, porque hay mucha gente que está cómoda en el atrio de afuera, bueno, sí, ya me salvé y ya, que no me piden más y no más compromiso y no más nada, no. Lo que Dios nos dice es, vamos a la siguiente. Ahora tendríamos que cruzar la segunda puerta, que es la verdad. El camino te lleva, pero la verdad tiene tres elementos en esa cámara o en ese espacio que los vamos a revisar para que tú los entiendas de alguna manera. Estaba, primero entrando del lado izquierdo, estaba la menorá o el candelabro de 7 lámparas, ese candelabro que era de una sola pieza de oro de muy buen tamaño, tenía las 7 lámparas, algún día les prediqué de los 7 espíritus de Dios a través de esas lámparas. Y bueno, lo que el Señor nos enseña es que esa lámpara, esa menorá tenía una orden de parte de Dios, una instrucción, que el fuego nunca debe de cesar, que el fuego siempre debe de estar de constante. Las 7 lámparas, los 7 espíritus de Dios deben de estar, porque ahí están representados, deben de estar vigentes. ¿De quién era la responsabilidad? Que esa lámpara estuviera encendida, de los sacerdotes. ¿De quién? Ahora en estos tiempos, de la iglesia, de una manera figurativa. Y el combustible para que la luz, el calor irradiaran e hicieran su labor de alumbramiento en un lugar cerrado, en un lugar oscuro, que si no estuviera prendido sería muy oscuro y sería un lugar para tropezar, para no entender, para no ver, para no discernir en el espíritu las cosas de Dios, es a través del aceite, y ese aceite desde luego representa al Espíritu Santo. Alguna vez, recordamos, cuando vino por acá Ramiro Elizondo, que está conectado con nosotros, nos habló de más aceite, ¿se acuerdan? Y nos habló también de las viudas, perdón, de las mujeres vírgenes, en donde nos hablaba del tema del aceite. Bueno, el aceite es el combustible, pero el aceite cuando se pone una porción de aceite, se le pone la mechita y se enciende,
la luz va consumiendo el aceite, entonces el aceite tiene que seguirse poniendo, alimentando, es decir, que la actividad o la acción de que ya fue enviado el Espíritu Santo a vivir dentro de nosotros, ese es el sector de la cristiandad que vive en el Espíritu, y por cuanto vive en el Espíritu, irradia la luz a la cual somos, no es que no seamos y la tengamos que provocar, esto solo puede venir por el Espíritu Santo. Entonces, aquí está representado aquellos hermanos que no se quedaron solamente en el atrio, sino aquellos hermanos que ya entraron a la verdad, y en esa verdad está la presencia por medio del Espíritu Santo irradiando esa luz. Por otro lado, tenemos el altar del incienso, que es, había una preparación que Dios les prohibió que se hiciera para alguna otra situación, y que es un olor, dicen que es agradabilísimo. Es un olor que siempre de constante subía a la presencia de Dios, y sabemos que el incienso representa también las oraciones. Ahí estamos también los cristianos que de verdad, de verdad, de verdad llevan una vida de oración, que no es que no es nada más estoy en el atrio y ya me salvé, no, pero que ya estás adentro y que se ve que tu madurez es vivir en la presencia del Señor a través del Espíritu Santo, y que también llevas una vida de oración, porque uno de los grandes tiempos que Jesucristo, se los he dicho, pero lo quiero repetir, yo lo que veo es que Jesucristo se puso a predicar, a sanar y a orar. Es lo que más hacía, claro que hizo muchísimas cosas más, pero en la repetición, en la vida diaria, en la vida habitual de Jesucristo, la oración era importante. Él mismo, y algún día les prediqué, por qué los discípulos dijeron, oye, enséñanos a orar. Porque no le dijo, enséñanos a hacer milagros, enséñanos a levantar cojos, enséñanos a mover montañas y que se tiren al agua. Nos dijo, no, ya vimos que el poder de lo que tú haces viene en la oración. Por eso los discípulos dijeron, y les llamó la atención, le dijeron, enséñanos a orar, enséñanos a desprender esa puerta, esa llave que abre la puerta a la potencia y al poder de Dios. Y por lo general, yo he conocido y muchos me han dicho, Alex, es que de verdad empiezo a orar y empiezo a quedar dormido o dormida. Y le digo, pues sí, porque obviamente viene un ataque sobre la oración. Algún día hablamos, ¿se acuerdan también cuando Daniel dice que empezó a orar? En ese momento el ángel Gabriel fue enviado Miguel, perdón, fue enviado inmediatamente. Dice, en cuanto abriste tu boca, tus oraciones fueron escuchadas. Y se acuerdan, si no se acuerdan, bueno, con ese contexto les ilustro cómo es la vida de oración. Ahí está la iglesia que ya entró a la siguiente puerta, que vive en una recámara diferente, por medio del Espíritu Santo, por medio de la oración. Y luego estaba del lado derecho, entrando del lado derecho, estaba una mesa donde se apilaban 6 panes de un lado y 6 panes del otro, que se llaman los panes de la proposición, que obviamente cuando vemos que la escritura nos debe de hablar de la misma escritura, vemos que el pan en realidad es la comunión con Cristo. Es cuando él hace la comunión, obviamente la comunión es yo vivo en unión en común con lo que tú dices, hablas y dictaminas. Eso es en realidad comunión, unión en común con Cristo, con todo lo que Él es. Y por otro lado, bueno, esos 6 panes y esos 12 panes representaban a cada tribu de Israel, también representan a la iglesia, a la totalidad de la iglesia. Por eso siempre había que haber 12, porque 12 representa el pueblo, la nación o los cristianos, la salvación de Dios, para que me entiendas, los que van a ser salvos, porque ya dejaron de vivir en el desierto, entraron al atrio o al patio del sacrificio y de la purificación, pero saben que no podemos quedarnos ahí cómodamente cristianos, sino que tenemos que ir ahora a la vida dirigidos por el Espíritu Santo para irradiar la luz de Dios, en la oración para levantar ese incienso figurativo, y luego el pan, que es la comunión o la unión con Jesús, que eso significa, y además recordamos que él algún dijo, yo soy el pan de vida. Entonces, obviamente, cuando hacemos comunión, estamos viendo que en realidad Jesús toma una figura representativa del pan, porque el pan es alimento, y el alimento que Jesús, vamos a volver a regresar, la Escritura nos revela la Escritura, ¿qué es el alimento y ese pan de vida? Cuando Jesús en Juan 4 le dijo a la samaritana, porque tengo una voluntad, tengo un alimento que comer. ¿Y cuál es ese? Hacer la voluntad de mi Padre. Ahí representa a los que estamos unidos en unidad con Jesús, que sabemos que Él es el pan de vida, pero que en el momento de la comunión hacemos memoria constante de Jesús, pero sobre todo que nos alimentamos de la voluntad buena, agradable y perfecta de Dios. Este es otro sector de la cristiandad, hermanos, en donde ya hay una madurez y ya se entiende que el atrio es lindo, que trae salvación, que trae purificación, pero que no te puedes quedar ahí. Jesús nos dijo, lleguen hasta el trono. Y Jesús nos dijo, yo soy 3 en 1. O sea, no puede, y tristemente creo que mucha cristiandad
no estoy hablando de nadie particular, sino de lo que yo he conocido en los años de esta caminar, es que se estacionan ahí y con eso ya están cómodos porque dicen, bueno, el problema más serio de la salvación ya me lo quitaron, pero en realidad hay mucho más. Bueno, pues eso es lo que representa la puerta de la verdad. Es ese sector de la iglesia que en verdad, como la puerta de la verdad nos enseña, es el sector de la iglesia que comulga con Jesucristo, que vive por la voluntad de Jesucristo, que está en constante oración levantando ese incienso y que está en constante presencia del Espíritu Santo, y que más aceite y más aceite para que la luz se mantenga y para que el día que nos fue enviado el Espíritu Santo, pues necesitamos seguir fomentando. Pero mira, si te lo voy a decir de otra manera, ahora te lo voy a decir al revés volteado, dirían en el pueblo, al revés volteado. ¿Qué significa? Si tú no prendes tu lámpara, el aceite que te dieron no se consume. Necesitas prender tu lámpara, necesitas lo que nos habló el Señor al ser sal y luz, pues ya nos dijo que no es hacer, sino que es esencia. Somos sal y luz y vimos el uso. Dios quiere que vayamos a lo público, nos lo dijo la semana pasada o antepasada. Dios quiere que vayamos a lo público, en lo alto, como la ciudad, y quiere que vayamos a lo interno, que también alumbremos nuestras casas, que seamos luz operante tanto en lo público, que vayamos afuera y que nos mostremos como cristianos y dentro de casa de igual manera. Es decir, que el audio y el video de lo externo y de lo interno estén en la misma sintonía. Por eso Dios nos llama, y sí, pero si no prendemos la mecha que nos dio, el Espíritu Santo que se representa en una unción, en un aceite que nos fue dado, no operan. Y lo que Dios hizo es, Dios lo que quiere es que se vaya consumiendo el aceite porque vivimos día con día en el Espíritu, por el Espíritu, guiados por el Espíritu, para que produzca esa luz y esa luz vaya consumiendo nuestra, vamos a decirlo así, nuestra porción de Espíritu Santo para que nos den más, para que el Espíritu Santo siga fluyendo a través de nosotros. Ese aceite que se consume es el fluir del Espíritu en la vida de los cristianos. Y con esto Dios nos habla de que ya podemos empezar a identificar, oye Señor, ¿en realidad vivo en el atrio? O ya pasé a la puerta donde se vive de verdad, porque ya pasé el camino que me lleva al Padre, pero no he entrado a la puerta de la verdad, que es la vida de oración, la vida de la voluntad de Dios en los panes de la proposición y de la memoria de Cristo, y también de la luz y de la unción del Espíritu Santo que está fluyendo a través de mí. Entonces podemos ver que esa gente ya vive de verdad en el reino. O sea, ya no se quedó a la intemperie, ya entró ya no se quedó a la intemperie afuera, ya se metió, o sea, ya es el cristiano que ya cruzó, aceptó a Jesús, pero ahora ya empieza, no solo acepta a Jesús y se autollama o se proclama cristiano o cristiana, sino que ahora su vida personal ya es una vida de oración, de Espíritu Santo y de voluntad aplicada en el Señor. Esa es la verdadera vida, por eso esa puerta se llama la verdad. Y finalmente está la tercera puerta, que acá se las voy a enseñar, para que tengan las imágenes un poquito relacionadas. Este es el camino, aquí está la fuente de bronce, que es donde les platiqué, y acá está la siguiente cámara. Y luego, pues aquí está lo que les decía yo, aquí está el candelero, el altar del incienso, y a la derecha los panes de la proporción, 6 y 6 panes. Acá están echando la mezcla, la combinación de especias que el Señor les dio por instrucción en el monte Sinaí a Moisés, y aquí está con el aceitero, ahí vemos que está llenando, y la instrucción es que este fuego nunca se apague. Esa es una instrucción para los sacerdotes. Y esto que ven atrás, donde ven los querubines aquí postrados, esta cosa, perdón, el velo o la puerta, o el encortinado púrpura con rojo, y luego aquí con los querubines, uno viéndose frente al otro, bueno, aquí es en donde ya se entraba a la siguiente recámara, o a la siguiente habitación, que es esta, que aquí es donde está esta arca, con dos querubines viéndose frente a frente, hecha de madera de acacia, forrada en oro o cubierta de oro, y aquí es donde se veía cómo se subía el humo o el fuego de la presencia de Dios que los movía. Adentro de esa cámara está lo que se le conoce como la vida. Ah, caray, miren, mi mouse me puso a dibujar ahí líneas. Se puso a dibujar. Ah, no, alguien está dibujando líneas ahí. No importa. Ese es el arca y está, como les decía, está hecha de madera de acacia y tiene dos querubines, uno viéndose frente al otro. Pero recuerda algo, que aquí dice que es en donde Dios se sentaba. Es donde Dios, cuando Dios estaba ahí y se presentaba el sumo sacerdote, Dios en el arca del pacto hacía esto y se sentaba ahí. Ahí estaba Dios. Por eso el sacerdote también nos cuenta la historia que le amarraban una cuerda al pie por si en la presencia de Dios el sumo sacerdote pasaba mejor vida por no andar purificado o no estar cumpliendo las ordenanzas del Señor,
pues lo retiraban porque ya no sonaba, porque no salía el hermano, ¿no? Así le pasó a Zacarías cuando entró, pues salió mudo porque se encontró con el ángel del Señor, él dudó, pero es una escena muy parecida. Él salió, le tocaba ministrar. Es decir, cuando salió dijeron, no, hombre, vio un ángel allá, el papá de Juan el Bautista y esposo de Elizabeth o de Isabel, que es cuando sale y dice, oye, ¿sabes que este amigo ya se quedó mudo? Pero si luego sigues leyendo, se quedó sordomudo en realidad, porque él dice que le tenían que escribir lo que le querían decir porque tampoco oía. Bueno, lo único que te hago el paréntesis, la incredulidad produce sordera y produce mudez. Cuando eres incrédulo, como cuando algo pasa, la consecuencia es que te vuelves mudo y te vuelves sordo espiritual. Otro día les platico de esa situación. Pero bueno, ese es el cortinar que antes de que entrara el sumo sacerdote, cada vez que hacían sacrificio, con la sangre del cordero derramada, rociaban un poco en ese megatelar grueso, que es el que les enseñé con querubines, y cuando se abría ese telar, entraba el sumo sacerdote, entraba con inciensos, entonces ahí se cerraba, ahí estaba el arca, que adentro del arca estaban las varas que dieron frutos y almendros, la vara de Aarón, está el maná, de hecho, y están las tablas de la ley. Algún día también les prediqué eso, ¿se acuerdan? ¿Qué significa la presencia de Dios a través de esos tres elementos? Pero bueno, ahí es en donde ya entraste, ya, o sea, el camino te condujo a la verdad y como cristianos no nos podemos quedar en una vida de oración y de Espíritu Santo nada más y de hacer la voluntad. Ahora es entrar al trono de la gracia, al final. Dios nos llamó a llegar ahí, Jesús nos invitó a llegar ahí y por eso abrió el velo, para que ya tuviéramos acceso libre. Es decir, ahí es cuando ya ves a ese hermano, a esa hermana que vive en presencia, que todo lo decide por lo que Dios le muestra, que todo lo que hace lo hace porque Dios lo ordena en su palabra, que todo lo que aborrece es porque Dios lo desecha y que se guarda en santidad y que se guarda en pureza y que vive en constante en la presencia de Dios, en la voluntad de Dios. Ese hermano y esa hermana que ya tienen el oído afinado y que en todo escuchan a Dios y que en todo se someten a Dios y que en todo obedecen a Dios y que anhelan esa vida que es estar, o sea, por eso le dijo David, yo prefiero estar en tus atrios, en tus patios, porque ahí es en donde tú vives, que fuera de ellos. Pero el Señor Jesucristo nos dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y cuando Jesús, les vuelvo a decir, les dice esto al mundo del contexto anterior, de lo que es judío hebreo, pues le está diciendo que Él es el templo de Dios, que Él es el que abre las puertas, que son tres puertas en un mismo lugar. Si tú ves el tabernáculo o el tabernáculo, que es la tienda movible del desierto, o ya en Jerusalén los dos templos que han existido, vemos que es un solo edificio, pero que tiene tres recámaras o tiene tres lugares, el atrio o el patio de los sacrificios, y luego tiene el lugar santo, donde están los tres elementos que les platiqué, y luego está el lugar santísimo. Es una tercera etapa que Dios nos llama a vivir. Por eso Jesús nos dice, sí, por cuanto yo soy tu Señor y tu Salvador, yo soy tres, yo represento esas tres etapas, pero soy el mismo. Y un cristiano no puede quedarse en la primera etapa. Y un cristiano no puede ni debe de quedarse en la segunda etapa. Un cristiano debe de disfrutar de las tres dimensiones, el primer atrio donde está la salvación y la purificación. El cristiano que entró a la verdadera vida de Dios, de oración, de comunión y de obediencia y de luz en el Espíritu. Y el cristiano que disfruta en toda la presencia del Padre y que está confiado y que lo consulta y que cuando le habla le responde y que cuando le ora tiene una respuesta y que cuando lo abraza recibe una mano aquí arriba y que cuando lo ve con ojos de amor el Señor simplemente se sonríe. Eso es a lo que fuimos llamados. No podemos quedarnos en una cámara o en otra. Tenemos que llegar al final, pero para llegar a la última tenemos que pasar por la primera y la segunda y pudieran entenderse, déjenme decirlo de alguna manera, no sé si voy a estar muy atinado en esto, pero me voy a atrever a decirlo, pensaría que son etapas de madurez en la vida del cristiano en cada uno de nosotros y por eso nosotros entendemos que Jesús es un edificio, es una arquitectura, es un templo, pero que tiene tres accesos, tres puertas que debemos de cruzar y que debemos de vivir para agradar en todo a Jesús. El que se queda fuera del patio chacoteando, buena onda, sí soy cristiano, soy padre, me gusta la idea, gloria a Dios, padre, vamos,
Sí, órale, pero no, el que está en el siguiente es el que está metido en la oración, el que en su casa está orando, el que está metido con la palabra, el que lee la Biblia, el que dirige a su familia o a su persona, o al que dirige al que está en el espejo con una voluntad de Dios, que entiende que el cuerpo de Cristo es la iglesia y que estamos llamados a tener una sola prioridad, que es la voluntad de Dios, y que se congrega y que se conecta y que va y que hace, y que a donde Dios convoca lo hace, y si Dios dice lo hace. Y luego viene la tercera etapa, en donde todo lo que es Dios, la plenitud de Dios se muestra. Es como déjenme verlo así, como un aguacero que se derrama sobre tu vida cuando estás simbólicamente frente a esa arca que es la presencia de Dios, donde Él reposaba para escuchar al sumo sacerdote. Ahí es en donde Dios se siente en su trono y te dice: te escucho, soy todo tuyo, mira, por cuanto tú no solo te quedaste en el desierto, sino que entraste al patio del sacrificio y la purificación, y luego cruzaste la puerta de la verdad, que es la verdadera vida en el Señor. Ahora estás en la verdadera vida, donde el torrente de Dios, esa lluvia, ese aguacero que provienen de la unción de Dios y del favor de Dios y de la gracia de Dios y de la bendición de Dios, fluyen en tu vida, y entonces estás en una vida plena, estás funcionando en la verdadera vida del Señor, y es cuando entonces tú entiendes que Jesús no es el atrio de la salvación, que Jesús no es la recámara santa de la vida en el Señor, sino que es pasar a la tercera recámara, la vida, en donde fluye, en donde emana, en donde es inagotable esa fuente de vida, de amor, de unción, de voluntad, de abrazos, de besos, de justicia, donde el Señor está y dice: Señor, yo te vine a abrazar, Señor, yo te vine a besar los pies, Señor, yo vine a escuchar tu voz, Señor, yo no me puedo quedar allá atrás, está linda la vida del lugar santo, pero yo necesito vivir la vida de Jesús en la dimensión del lugar santísimo, en la dimensión de tu presencia y de tu torrente de bendiciones, de palabra y de amor, que fluyen y fluyen y fluyen y no paran y no se detienen y nunca acaban, y que eso es lo que me va a llevar realmente a la vida eterna. Señor, gracias por el sacrificio de la puerta del camino, pero no es suficiente, porque tú eres tres en uno. Entonces yo tengo que disfrutar las tres etapas. No me puedo quedar en una etapa, no me quiero quedar en el atrio de la salvación. Yo entro a la vida a participar con la iglesia, con la oración, con la alabanza, con la adoración, con lo consagrado, con el amor a los hermanos, con el reunirnos, con el predicar, con el salir a hacer misericordia, con el participar, con ir a llevar los favores de Dios en los proyectos de evangelización. Estoy comprometido con Dios para evangelizar conforme Dios le vaya hablando a los pastores para Interlomas, pero yo también lo puedo hacer en mi casa con mis compañeros, y entonces yo soy luz en medio de ellos. Pero luego llegamos al tercer punto, en donde Dios dice: abro las fuentes de par en par, y ¡fum!, se viene todo Dios sobre nosotros. Somos bañados plenos en el Señor. La cascada, la fuente de la bendición, de la presencia, de la autoridad, de la voluntad de Dios, ¡fum!, se vienen para abajo, mi amado, mi amada. Y ahí estás tú, levantando tus brazos, adorando al Señor, diciéndole cuánto lo amas, cuánto lo bendices. Ya llegué hasta tu presencia, Señor. Déjame abrazar tus pies. ¿Y sabes qué te va a decir? Abrázame mis pies. Si quieres, abrázame de los hombros, abrázame, dame un beso si quieres. Aquí estoy yo para ti. Si esto es lo que yo tenía preparado, tú en fe lo puedes vivir. Porque cuando llegaste a la recámara o cruzaste la puerta de la vida, también habla de la vida eterna. Y eso que hoy abrazamos con esperanza, es lo que vamos a hacer mañana en el cielo: abrazar ese trono, y de ahí no moverte, y de ahí no quedarte. Y si quieres llorar, o si te quieres reír, o si te quieres alegrar, o si quieres contemplar en silencio la presencia, la dulzura, hoy hagámoslo, familia, en el Espíritu, porque mañana lo vamos a hacer en presencia física, porque estaremos en el lugar, porque todo lo que vivimos por fe ya está ahí. Yo cada vez que me acuerdo de mi tía Virginia, me sale una sonrisa increíble, decir: caray, ella está ahí, ya está abrazando al Señor, ya tiene acceso al Señor. ¿Por cuál puerta habrá entrado? Porque se acuerdan que cada puerta tiene un nombre, uno de los 12 nombres, o de las personas que fueron tribu de Israel. Pero en el piso, cada una de esas puertas tiene el nombre de algún apóstol, de los apóstoles. Y yo le digo: Señor, ¿por qué puerta habrá entrado mi tía? Qué lindo. No sé en dónde, no sé en qué lugar está ahí, sé el lugar, pero no sé en qué posición está ahí, pero sé que está ahí contigo. Y ahorita, si en el cielo el Señor se sienta, el grupo musical Alabanza a los Ángeles y los Salvos empiezan a cantarle al Señor. Y si el Señor se levanta porque va a entrar a su templo,
cesa la música, la alabanza, y todo el mundo se va a hacer sus actividades. No, mi amado, hoy podemos vivir esto desde el Espíritu. Híjole, pero es que hay problemas, sí, es que mi cartera está flaca, pues ya lo sé, es que mi estabilidad no está bien, pues está bien, es que mi salud, es que mi matrimonio, es que mis hijos, es que la sociedad, es que la pandemia, es que esto, es que aquello. Sí, pero de eso se trata, ese es el reto por el cual estamos llamados a vivir en el camino que nos traduce y nos lleva a la verdad, a una nueva dimensión de madurez y luego a la vida, que es la conclusión final de la plenitud de una vida en Cristo, mis amados. Acérquense al trono confiadamente, con confianza, nos dice el Señor. Acércate, acércate a mí, ven hacia donde yo estoy. No te quedes por ahí, que yo quiero que estés conmigo. Y esa es la última recámara y ese es el llamado para cada uno de nosotros. No te quedes en el atrio, me dijo el Señor así, diles a algunos, no se queden en el atrio, avancen. No nos quedemos en la verdad, avancen, avancemos, vayamos a la vida. Porque cuando entras a la vida, estás en el centro de la presencia de Dios. Estás en el momento y en el lugar correcto cuando llegas en tu vida espiritual cristiana a ese punto de fe, de madurez, de entendimiento. Y el entendimiento no es por lo cuanto leas, porque hay mucha gente que entiende esto, la sabiduría de Dios, la relaciona al nivel de sabiduría, de Biblia o de teología o de principios que se conocen. Yo solo te voy a decir una cosa, el sabio y el temeroso es el que anda, se conduce y vive conforme a la poca o mucha revelación que tenga o que haya leído. ¿Qué nos dice la Biblia? Me parece que en Hebreos, no me acuerdo en qué, lo acabo de leer, pero dice que para los que ya pecan deliberadamente ya no hay sacrificio más que hacer, o sea, ya no hay salvación. O sea, los que entraron al atrio pero se siguen comportando como fuera del atrio, dice, pues si ya está el sacrificio, ya no hay salvación para ellos porque les fue revelado el camino, les fue invitado a entrar a la vida y les fue invitado, convidado, compartido y entrar a la verdad y luego a la vida. Por eso dice, pues si ya entraste al lugar donde pasó el sacrificio, ahora nuestra conducta y esencia cambió cristianamente. Seguimos en la sociedad, pero tenemos una conducta, un código, una voluntad divina que nos rige y que nos mueve a la verdad. Así que mis amados, mis amadas, no se queden en el atrio y no se queden entrando al lugar santo. Estamos llamados porque Jesús es el camino y la verdad y la vida. No es una u otra u otra. Es un solo edificio, pero si ya entraste ahí, entra hasta el centro de él. Entra hasta el momento exactamente. Porque hoy, esto también tiene una semejanza que me la reveló el Señor con el cuerpo, el alma y el espíritu. Eso se las platico otro día por amor al tiempo, pero esto tiene que ver con eso. Por eso Dios es trino, Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, el cielo y la tierra y los infiernos. Está el cuerpo, el alma y el espíritu. Está el patio, el atrio del sacrificio, está la recámara de la santidad y está la recámara de la supersantidad. ¿Me entiendes? Algún día hablaremos de eso, pero no es el momento. Vamos a orar en el nombre del Señor para poner esto. Dios hoy nos está movilizando a todos. Hoy Dios está palmeándonos acá para decir, oye, hay que entrar. Yo te invité para que entres confiadamente. Hoy Dios nos está llamando a la madurez y al compromiso eclesiástico, al compromiso cristiano, al compromiso divino. Recuerda, Cristo e Iglesia no se pueden separar ni mentalmente ni como concepto. Por eso la Biblia nos enseña que aquel que participa de la cena del Señor sin discernir, sin entender que la Iglesia es Cristo, está pecando. Recuerda, esto que tú ves en pantalla, no a mí, a los hermanos que ves en pantalla, estás viendo a Cristo. Si quieres relacionarte con Cristo, llámale a alguno de ellos o de ellas. Si quieres vivir la vida en Cristo, ahí está la vida en realidad de Cristo. Dios nos está llamando a algo mayor y a algo diferente. Y Dios nos está llamando a que vivamos en plenitud, pero que avancemos, que no nos estacionemos y que rompamos de todo entendimiento que vivir simplemente con un concepto llamado salvación es suficiente para conquistarlo todo. La respuesta es no, porque son tres áreas, tres espacios,
tres aristas, tres dimensiones, no sé cómo decirlo, tres sustantivos, no sé cómo expresarlo, pero Cristo es ese tres en él mismo. Y la iglesia somos el cuerpo de Cristo. Y él es el camino, la verdad y la vida. Dice que nadie llega al Padre si no cruza tres etapas. Así que vamos a cruzarlas. ¿Quién dice amén? Padre amado, es en el nombre de Jesús en el cual oramos, Señor, bendiciéndote en espíritu, en alma y en cuerpo. Nacimos, Señor, para seguir a la cabeza que es Cristo. Y sabemos que Cristo, ahora entendemos cuál es la relación de Cristo con el templo o con la tienda de reunión o con la arquitectura templaria de aquel entonces. Entendemos, Señor, porque hay un contexto que nos marca una vida, un centro que es Jesucristo. A nosotros nos constituiste sacerdotes para avanzar y para disfrutar de las lluvias, del torrente de bendiciones que de ti provienen, Señor. Alabado sea tu nombre, Señor, porque esa es la verdad, lo único que queremos. Que no nos levantemos de esta silla, de este sillón o de este lugar, Señor, sin tomar, sin habernos visto frente a la fuente de los espejos que estaba hecha de bronce y vernos a nosotros mismos y sincerarnos y sincerarnos y disponernos a entrar a la puerta de la verdad, Señor, para que nuestra vida cambie y nuestras prioridades sean tus prioridades. Y así poder entrar a la vida, al trono, a la única y última presencia en la cual queremos vivir. Señor, hoy nos has revelado que lo que es vivir en presencia de Dios. Una cosa es participar en el atrio, pero otra cosa es estar adentro en tu presencia. Una cosa es llevar la vida correcta que animamos a todos a llevarla, pero algo muy diferente y mayor es estar adentro del lugar santísimo contigo. Señor, hoy nos llamaste al verdadero entendimiento de lo que es vivir en tu presencia por medio de Jesucristo. Te alabamos y te bendecimos, Señor, porque hoy nos has traído entendimiento práctico, espiritual y de fe para que al momento de despegar nuestra persona del asiento, ahora se levante un nuevo o una nueva hija de Dios que van y que toman todo según la voluntad de Dios. Te bendecimos, Señor. Te alabamos y te glorificamos y confiamos que esta palabra nos impulsa a esta nueva etapa a la que vamos a entrar como aliento de vida, a esta nueva realidad que vamos a entrar como congregación local, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, oramos bendiciéndote al Padre, al Hijo y al Espíritu, a la Iglesia y a la presencia del Señor. Amén, amén y amén.